¿Cómo están, hermanos? Que Dios los bendiga. ¿Cansados después de un día de trabajo? Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, a Mateo 22, y hoy vamos a estar estudiando una parábola de las fiestas de las bodas. Me comunican con un amén cuando todos lo tengan, para que nadie se pierda de leerlo. Vamos a leer del 1 al 14. Amén. Somos poquitos y aún así se oye uno o dos. Amén. Amén. Voy a leer, hermanos. En el 22:1 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación, Padre, que ha hablado a mi vida, y sé que va a hablar a la vida de mis hermanos, Padre, acerca de esta invitación, acerca de entrar en el reino de Dios, Padre Santo. Te damos gracias esta tarde, Padre. Te damos gracias por los hermanos que se dignaron a venir, Padre, y te damos gracias por los hermanos que están en su casa, Padre, que puedan ver esta transferencia de esta predicación. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes pueden verme, hermanos, mi predicación se llama Una invitación como ninguna otra. Hoy tengo la oportunidad de traer una forma en la que Jesús enseñaba. Él usaba las parábolas cuando estuvo en la tierra hace más de 2000 años. Jesús usaba algo que la gente hacía cotidianamente para contar una verdad bíblica. En estas últimas de las 3 parábolas Jesús usó cuando dio a conocer a los líderes religiosos de aquel tiempo que Él era el Rey, el Mesías que ellos esperaban. Y puso como ejemplo, hermanos, 2 parábolas antes de la que va a ser la predicación. En la primera parábola puso como ejemplo la parábola de los 2 hijos. ¿Se acuerdan que el pastor ya predicó acerca de esta parábola? Que dice que su papá manda a un hijo a trabajar a su viña y le dice que no, pero al último fue. Entonces dice la parábola que manda al segundo y le dice: sí, señor, pero no va. Como segunda parábola tenemos la de los labradores malvados. Habla de un hombre que plantó una viña, la rentó y se fue lejos, después regresa y manda a sus siervos a cobrar el fruto. Pero a uno de los siervos lo golpearon, a otro lo apedrearon y a otro lo mataron. Entonces él manda a su hijo creyendo que lo iban a respetar, pero al contrario lo matan también. Ahora me llama la atención en esta parábola de Mateo 22 que dice que el reino de Dios es parecido a un rey que prepara un banquete de bodas. Una boda no es cualquier cosa. En la mayoría de las veces es una celebración bastante grande con muchos invitados, hermanos. Incluso nuestro Señor Jesús estuvo en una boda. Y eso lo podemos encontrar en Juan 2, del 1 al 2. Dice: y al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús
y sus discípulos. Esta parábola nos quiere enseñar que el reino de Dios es parecido a un banquete, una cena especial, una fiesta, una celebración. Para entender esta verdad, hermanos, debemos de saber cómo se hacía una boda en la antigüedad y en especialmente una boda judía. Bueno, la primera invitación salía con semanas o meses de anticipación, al igual que hoy en día. ¿Se acuerda cuando recibimos la primera invitación del hermano Reniel y la hermana Saraí? Decía, save the day. Esto era para que usted no se comprometiera con nada más. Pero al contrario de hoy, hermanos, en aquel tiempo no especificaba el día exacto de la boda, pero al llegar el tiempo para la boda, hermanos, los siervos salían otra vez para decir a los convidados que todo estaba listo para el festejo, y los que ya se habían comprometido para asistir recibían un vestido especial para estas fiestas. Esta parábola, hermanos, tiene como objetivo ver la autoridad de Dios y cómo los hombres responden a ella y las consecuencias de no aceptar esta invitación a estas bodas. Ahora, imagínese que usted haga o prepare una fiesta. ¿A quién son los primeros que usted invitaría? A sus familiares, a las personas que usted más ama. Después vienen todas las demás personas. Entonces usted está gozoso, ansioso, usted ya tiene el pastel, tiene la comida, tiene pozole, tiene tamales, tiene bien decorada su casa. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nadie asiste a su fiesta. ¿Cómo se sentiría usted? Tal vez decepcionado, triste, traicionado, o se sentiría tal vez furioso. Pues fue exactamente lo que pasó en esta parábola de la invitación al reino de Dios. Ahora, esta invitación fue hecha, hermanos, hace más de 2000 años, hermanos, y hasta el día de hoy muchos la han rechazado. ¿Qué aprendemos de esta parábola, hermanos? Como primer punto, hermanos, la primera invitación es rechazada. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 22, del 2 al 6. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. En esta historia, hermanos, un rey prepara una gran fiesta de bodas para su hijo, pero todos los invitados que fueron llamados, hermanos, decidieron no asistir. La parábola ilustra la invitación de parte de Dios a la salvación y la importancia de responder a esta invitación. Dios está representado como el rey que prepara un banquete de bodas para su hijo, que es Jesús. Esto simboliza la invitación de Dios a la salvación y a la vida eterna para todos los que creen en Él. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, para los cristianos el matrimonio va mucho más allá de un pacto terrenal. Es la representación espiritual de su relación con Dios, donde ambos cónyuges viven con sacrificio, reflejando el amor de Cristo por su pueblo y la sumisión de la iglesia a Él. Ahora, los judíos rechazaron la invitación de Dios a la salvación. Esta parábola ilustra cómo Dios invita a los judíos a una fiesta, pero ellos, en vez de aceptar, fueron descuidados, hermanos, y no se prepararon para la ocasión. La primera invitación, hermanos, era exclusivamente para ellos. Como se dice ahora, ellos eran los VIP. Ellos eran los que iban a estar sentados en las primeras sillas. En Mateo 10, del 5 al 6, hablando Jesús, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La invitación, hermanos, era exclusivamente para ellos,
pero ellos la rechazaron y fueron descuidados. Ahora en el versículo 3 podemos ver la expresión de los que se negaron a ir a las bodas. Ellos tenían una actitud rebelde, pero ya en el versículo 4 el rey manifestó su gran paciencia y misericordia, enviando a otros siervos con un mensaje más urgente y con más detalles, indicando lo que había hecho para los preparativos. El rey quería que nadie se perdiera de su invitación y además les daba una prórroga para que recapacitaran sobre la invitación que él les había enviado por medio de sus siervos la primera vez. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, hermanos. Él en su gran amor quiere que todos aceptemos la invitación al reino de Dios y que estemos en esas bodas. Ahora, hubo dos tipos de respuestas en el versículo 5. Dice que los primeros fueron a sus tareas rutinarias, dando a saber que no les importaba la invitación ni el compromiso previo con el rey. O sea, ellos tenían una indiferencia total. Y esto es justamente lo que pasa con la juventud, hermanos. Tienen una indiferencia total al evangelio. Me acuerdo cuando era joven, decía a esta invitación que nos hacían al reino de Dios. Yo decía, soy muy joven, la iglesia es aburrida, iré cuando sea más viejo, por lo pronto disfrutaré mi juventud. Eso era lo que decía yo. ¿Se acuerda de la predicación de la familia a prueba de fuego? Se decía la importancia de instruir a los niños desde pequeños en el evangelio. Hay una reflexión de la etapa de la vida que el pastor ya he dicho en más de una ocasión. Dice sí, cuando eres joven tienes todo el tiempo y toda la energía, pero no tienes el dinero. Cuando eres un adulto tienes el dinero y la energía, pero no tienes el tiempo. Y cuando eres un anciano tienes el dinero, el tiempo, pero ya no tienes la energía. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nos arrepentimos de haber perdido el tiempo en nuestra juventud en asuntos sin relevancia, hermanos? Alguien dijo, si alguien te dice la vida es corta y hay que vivirla, dile el infierno es eterno y hay que evitarlo. Con esto puedo decirles que normalmente depende de la etapa de la vida, muchos a veces perdemos el interés a la invitación a estas bodas. En el versículo 6 dice, los otros respondieron violentamente, insultando y matando a los siervos del rey. La mayoría de los apóstoles, hermanos, fueron asesinados, con excepción del escritor del libro de Apocalipsis. En Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, a los que llevan la invitación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisieron? Ahora estos invitados estaban en abierta rebelión contra la autoridad del rey. Podemos ver a los invitados que no quisieron asistir a las bodas del rey porque estaban demasiado ocupados con sus asuntos. Al igual que hoy en día, hermanos, mucha gente está ocupada con sus asuntos. Muchos corren tras el dinero, muchos corren contra sus propios deseos, muchos corren a recibir fama. Ahora la invitación está abierta y es para todos, pero depende de nosotros si queremos asistir de verdad, hermanos, a estas bodas. En Juan 1, del 11 al 12, vino a los que eran suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas cuanto a los que le recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Bueno, hermanos, ya vimos la primera invitación y el rechazo que estas personas o que estos judíos tuvieron a la invitación al reino de Dios. Vamos a ver el segundo punto, las consecuencias del rechazo a la invitación de Dios. En el 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Un comentario en la Biblia MacArthur dice que el rey se enojó, su gran paciencia se había agotado, juzgándolos y quemó su ciudad. El juicio de Dios anticipó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Inclusive la gran piedra del templo fue destruida por el fuego
y reducida a cenizas. En Lucas 19:43, Jesús hablando, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Ahora, en la Biblia, cuando se habla del fuego, es para tres cosas, hermanos. Y como primera, para castigar. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Dice la Biblia que la maldad ya había sido mucha, que Dios hizo llover desde el cielo una gran destrucción por los pecados de sus habitantes. Y esto lo podemos ver en Génesis 19, 20 y 24. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra, las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura, así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Como segundo punto, Dios usa el fuego para purificar. Al igual que con Adán, Dios purificó la tierra con un diluvio. Cuando Él vuelva por segunda vez, Él purificará la tierra con fuego. No se encuentra explícitamente en un solo versículo, pero se menciona en diferentes pasajes que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como punto número 3, hermanos, Dios usa el fuego para probar nuestras obras en el día del juicio. Esta prueba revela la calidad de esas obras, y aquellas que sean de valor permanecerán, mientras las que no tengan valor serán consumidas. Sin embargo, incluso si las obras de alguien son quemadas, esa persona será salva, aunque como quien escapa del fuego. En 1 Corintios 3, del 15 al 17 de la Nueva Traducción Viviente, pero si la obra se consume, el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Entonces, hermanos, el rey con toda justicia se sintió ofendido por la actitud de los actos de violencia de los convidados rebeldes y declaró una sentencia de juicio sobre los asesinos y su ciudad. Hermanos, si no fuera por la invitación del rey, o sea, Dios, nadie podía entrar a estas fiestas de bodas. Dios invita, hermanos, pero no obliga a nadie. Uno puede aceptar o no la invitación, pero si la rechazamos, estamos escogiendo nuestra propia destrucción como este pueblo. Vemos las maravillas de la gracia de Dios en la invitación a la fiesta, pero también vemos la maravilla de la indiferencia, el rechazo de la invitación de parte de los hombres. Ya vimos que la primera invitación es rechazada, vimos las consecuencias de no aceptar esta invitación, hermanos. Ahora vamos a ver la segunda invitación, porque hay una segunda invitación. Y vamos a leer del 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas, a los caminos, llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. La segunda invitación representa a los gentiles, y ahí entramos usted y yo. Ahora, especialmente si se toma en cuenta que después del Calvario, o sea, la crucifixión de Jesús, los mensajeros del Señor se esparcieron desde Jerusalén por todas partes con la gran misión de la invitación a la salvación. En Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí está lo precioso de esta parábola, hermanos, ya que hoy en día podemos tener nosotros acceso a estas fiestas, acceso a estas bodas. La parábola deja en claro que el evangelio de Jesucristo, hermanos, es para todas las naciones, no importa lengua, cultura,
La invitación es para todos. Ahora, nosotros ya tenemos la invitación a estas bodas o a esta fiesta. Lo único que tiene que hacer usted, hermanos, es ponerse el vestido, las ropas blancas para el evento. Ahora a nosotros nos toca llevar la invitación a las naciones. ¿Se acuerda lo que dijo el rey en el versículo 9? Ir por los caminos, inviten a todos los que hallen. Esto me recuerda a la gran comisión, hermanos. En Mateo 19:20 dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora usted y a mí nos toca llevar la invitación a estas bodas cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces, hermano, en esta segunda invitación vemos que no fue difícil que la gente llegara, ¿verdad? Los siervos salieron a las calles y se invitaron a buenos y malos. Ahora, esto no quiere decir que todos los invitados recibieron las vestiduras blancas para estas bodas, hermanos. Y esto lo vamos a ver en nuestro siguiente punto. Ya vemos que la primera invitación fue rechazada, las consecuencias de haber rechazado la invitación y una segunda invitación. Ahora vamos a ver a nuestro último punto, hermanos. Dice que ahí se encontró un invitado que no estaba vestido de bodas. Y esto lo podemos ver en el 11 al 14, dice. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En la boda se halló uno que no tenía el traje adecuado, fue reprendido y echado fuera. Hermanos, en el cielo nadie va a entrar de colado. ¿Alguna vez se ha colado una fiesta? Pues en el cielo no va a haber de eso. Tampoco va a pasar de panzazo. ¿Se acuerda cuando decía en la escuela que nadie va a pasar de panzazo? ¿Se acuerda que el dueño de la fiesta en la antigüedad daba un vestido especial? Así Cristo da a los convidados a la salvación el traje de justicia y santidad necesaria para estar en su presencia. La Biblia habla de las vestiduras de salvación que Dios otorga a los creyentes cuando aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. En Gálatas 3:26 y 27 de la Nueva Traducción Viviente, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropas nuevas. Efesios 2:8 al 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No por obras para que nadie se gloríe, dice la traducción de la Reina Valera. En todo caso, se cree que el hombre había entrado a la fiesta de una manera extraña, no aprobada por el rey. Esto sería una advertencia para todos los que procuran entrar por su propia justicia. El invitado sin vestido enmudeció al ser confrontado. Él rehusó el vestido ofrecido por el rey. Seguramente él pensó que sus propias obras eran suficientes. En el aspecto espiritual, esto habla de las obras que muchos consideran suficientes para su salvación. En Mateo 7, 20 al 21, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llamará Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, el desafío es aceptar la invitación de Dios para participar y vivir con personas que se han puesto el vestido para esta gran fiesta de bodas. Nuestro fundamento es la paz, el perdón, la justicia, la misericordia, el amor, pues son las fuerzas vitales de Dios.
En Juan 13:35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. La descripción del castigo del hombre que no tenía ropa de bodas representa un contraste muy marcado en la condición de la sala de esta fiesta. Adentro había luz, compañerismo, seguridad, gozo, amor, risas. Afuera había solamente tinieblas, llanto y dolor. La expresión de Jesús, muchos son los llamados y pocos los escogidos, habla de la amplitud de la invitación, hermanos, y el límite de los que aceptan disfrutarla. La invitación del Evangelio es para hombres y mujeres de todas las razas, naciones y culturas. Solo serán escogidos a quienes hayan llenado el requisito indispensable de arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús. Muchos son llamados porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Segunda de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. ¿A cuánta gente hemos invitado aquí, hermanos? Esto debería estar lleno. Pero muchos permanecen indiferentes al llamado de Dios a la salvación. Por eso es que pocos son los escogidos para entrar a estas fiestas de bodas al reino de Dios. Entonces, hermano, ¿ya tiene usted su invitación? ¿Ya tiene usted sus vestiduras blancas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Él vuelve, hermanos, para casarse con su iglesia. Debemos de estar preparados. Conclusión: Dios es un Dios de orden. Dios tiene una invitación de bodas para cada uno. La indiferencia, hermanos, tiene consecuencias. Nuestras vestiduras nuevas solo las encontraremos en Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con lo que acabamos de aprender? Nosotros ahora nos toca llevar la invitación a esta boda. Porque dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto debe de haber una carga en nosotros, hermanos, de llevar el Evangelio. Y lleve la invitación, hermanos, para que estas personas un día estén con nosotros en aquellas bodas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación, Padre. Te damos gracias por esta invitación que tú haces a todos, Padre Santo, pero nos dejas la opción de aceptar. Te damos gracias por mis hermanos que están aquí, Padre, y que tengamos esta carga, Padre, el de ir afuera e invitar a más personas en la tienda, en el trabajo, Padre, donde quiera que estemos. Es una responsabilidad que tú nos has dado, Padre, el que nosotros llevemos esta invitación a estas personas. Te damos gracias por esta predicación, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.